Tenemos por aquí a Gerardo Rodríguez, que es director técnico de Energy Lab. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? ¿Nos ves perfectamente? Sí. ¿Me confirmas también? Yo os veo perfectamente, nada, claro. Genial. Genial. Nada falla y todo va estupendo. Pues encantado de tenerte por aquí en EFI Eficiencia 2021 y por participar en este ciclo de conferencias que ha inaugurado el subdirector general de la energía del Ministerio. ¿De qué nos vas a hablar, Gerardo, hoy? Muy bien, Juan Antonio. Pues nada, antes de nada, responder a vuestra invitación, que el placer es, por supuesto, nuestro en estar de nuevo en EFIE Virtual, en jornada hoy iberoamericana, ¿no? Y bueno, el objeto de nuestra participación hoy es traeros un proyecto que estamos desarrollando, un proyecto europeo, financiado por el programa H2020, ¿no? Donde se desarrolla un mecanismo para asegurar los ahorros en proyectos de eficiencia energética y energías renovables, ¿no? Y creemos que, actualmente con todo el interés que despiertan, pues sobre todo las instalaciones de fotovoltaicas de autoconsumo, ¿no? Pues el instrumento está teniendo mucho interés al respecto de los agentes que trabajan en este sector y venimos un poco a explicaros, pues en qué consiste, ¿no? Y cuáles son los puntos fuertes. Estupendo, pues con Gerardo vamos a finalizar este primer bloque de la primera jornada de FIE Eficiencia 2021. Este bloque denominado Eficiencia Energética en Procesos Productivos Industriales. Y nada, te cedemos el auditorio de FIE Eficiencia 2021 entero para ti, Gerardo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Estoy compartiendo mi presentación, si por lo que fuese, pues entiendo que yo la estoy viendo, con lo cual entiendo que todos vosotros también la podéis ver. Bueno, en primer lugar, comentar que, de nuevo, agradecer la posibilidad de participar en esta jornada, en este evento, en el que nosotros, pues ya es nuestro segundo año en el que colaboramos de alguna u otra manera. El año pasado directamente con un stand y este año, pues, a través de una jornada, ¿no? Como comentaba Juan Antonio, yo vengo del centro Energy Lab. Energy Lab es un centro tecnológico nacional reconocido por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Estamos sitos en Galicia y, es un centro con más de 10 años de experiencia. Nos centramos en proyectos de I+D+I, ¿no? Además de servicios, laboratorios, etcétera, en el ámbito de la eficiencia energética y la sostenibilidad, ¿no? Y como comentaba, pues venimos a presentar un proyecto que se denomina Go Safe with ESI. Como podéis ver, es un proyecto que ha recibido financiación a través del programa de innovación Horizonte H2020 de la Unión Europea. Es un programa muy competitivo de financiación de proyectos de eficiencia energética innovadores. Y en este caso, el proyecto en sí se llama ESI, Driving Investment in Energy Efficiency, es decir, promoviendo la inversión en eficiencia energética. Y el producto que hemos desarrollado dentro de este proyecto se viene a llamar Go Safe with ESI, ¿no? O Go Safe with ESI o Ve Seguro con ESI, ¿no? Al final, ¿qué es Go Safe with ESI, ¿no? Que es un poco lo que venimos a proponer y a presentar. Bueno, pues Go Safe with ESI es una solución integral, una serie de herramientas, un toolkit, llamemos, desarrollados dentro de este proyecto europeo, y cuyo objetivo es, en última instancia, pues promover el desarrollo de más proyectos de eficiencia energética y energías renovables, sobre todo a través de financiación privada. Comentar que ESI, este proyecto europeo, pues tiene una serie de antecedentes. En este proyecto europeo, además de Energy Lab, que somos los socios españoles, pues participan socios de otros 3 países, Italia, Portugal y Suiza. El proyecto está coordinado por la Agencia de la Energía de Basilea, que es BEIS, podéis ver ahí el logo en la presentación, y es una agencia que tiene una trayectoria importante en el desarrollo de mecanismos de financiación de proyectos de eficiencia energética. En este caso, el proyecto ESI o el instrumento ESI es un instrumento que ya se ha venido a poner en práctica anteriormente a este proyecto europeo en otros países, sobre todo en el entorno latinoamericano y de Asia, ¿no? Llevando a cabo una apuesta exitosa de este modelo, pues en países como Colombia, México, Venezuela, Chile, etcétera. Al final, Go Safe with ESI, ¿qué es lo que ataca, ¿no? Bueno, lo que ataca fundamentalmente es que, pues se identifica, ¿no? Digamos, en el estudio previo, pues que muchas veces, sobre todo de cara a los clientes finales,
los proyectos de eficiencia energética y energías renovables compiten con otras inversiones productivas de la empresa, ¿no? Inversiones que al final, pues las empresas, sobre todo las inversiones productivas, controlan muy bien en cuanto a retornos, en cuanto a la potencial mejora de la productividad y quizás muchas veces los proyectos de eficiencia energética no, a pesar de que sí que pues, puedan tener unos retornos atractivos, aunque normalmente sí que se vayan al entorno pues, de más de los 2, 3, 4 o en ciertas tecnologías como pudiera ser la fotovoltaica, pues hasta el entorno de los 7, 8 años, ¿no? Por lo tanto, unos retornos que entendemos seguros, pero que llevan unos paybacks, pues bueno, contenidos, ¿no? Pero evidentemente no compiten con unos paybacks que se puedan tener para inversiones productivas de la empresa, ¿no? Y lo que se ha podido, bueno, pues identificar es que a veces hay una cierta percepción de riesgo acerca de la capacidad de estos proyectos de retornar esos ahorros comprometidos, ¿no? Quizás, probablemente, esto pueda estar relacionado, por ejemplo, con el hecho de que el ahorro energético como tal no es algo que, digamos, lo podamos medir en un contador, ¿no? Sino que muchas veces es algo que tenemos que calcular de una manera indirecta comparando la situación precedente con la situación posterior a la implantación de la mejora, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que aportamos dentro de GoSafe with ESI? Sobre todo Energy Lab y BASE, que somos los coordinadores. Bueno, pues nuestra participación dentro de este proyecto europeo está financiada por la Unión Europea, por lo tanto, hasta la finalización del mismo, que se prevé en 2022, pues digamos que la Unión Europea está financiando la participación de nuestra entidad, así como las otras entidades que forman parte del proyecto. Y nuestro objetivo es dinamizar este instrumento desarrollando los mecanismos adaptados para España, acompañando a clientes e instaladores que puedan estar interesados en poner en práctica este modelo, llevar a cabo actividades de capacitación y difusión, como pudiera ser esta misma jornada, además de pues, desarrollo de marketing, material de marketing y difusión pues, bueno, de este proyecto dentro de diferentes foros, como pueda ser CIE Virtual o como pueda ser otros congresos y jornadas que tenemos previstas a lo largo de este año. Bien, GoSafe with ESI al final es una solución integral, como os comentaba, implementada o puesta en práctica en 3 países, España, Portugal e Italia. En este caso, nosotros somos los responsables de la implementación en España. Y GoSafe with ESI al final es una solución que está formada por una serie de elementos para que funcionen, ¿no? En primer lugar, GoSafe with ESI integra un contrato también llamado GoSafe, donde se plasma el acuerdo entre el proveedor o el promotor del proyecto y el instalador, ¿no? Que proporciona un marco transparente donde se recoge el compromiso de ahorros entre el proveedor y el cliente y cómo ese compromiso se va a llegar a ejecutar a través de una serie de elementos que introduciré a continuación. Quizás el elemento más singular de GoSafe, de este mecanismo, sea la incorporación de un seguro de ahorro energético. Este seguro de ahorros energéticos o de generación energética garantizada para el caso de las instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Hacemos, es decir, indistintamente trabajamos con instalaciones de eficiencia energética, tradicionalmente, pues retrofitting de equipos, con una mejora de eficiencia energética, una reducción de los consumos, o instalaciones de energías renovables donde no hay, digamos, un equipo al que se sustituya, sino que es una nueva instalación que genera, pues bueno, una generación energética renovable, ¿no? Que entendemos que forma parte del ahorro. Bien. En este caso, la cobertura de ahorros energéticos es una cobertura que garantiza hasta un periodo máximo de 5 años, y luego veremos por qué, pues hasta el 100% de los ahorros energéticos comprometidos por parte del proyecto, ¿no? Esta cobertura de seguro, este seguro, este certificado de seguro, es algo que se hace entrega dentro del proyecto al cliente final, es decir, el cliente es el depositario de este certificado de seguro. Por tanto, una vez firmado el proyecto GoSafe, que es un contrato, como comentaba, que se puede adicionar o anexar al contrato tipo que utilice el proveedor o el promotor del proyecto, una vez puesto en vigor el contrato GoSafe, durante la duración de ese contrato, típicamente 5 años, existe un certificado de seguro por el cual el cliente final, en el caso de que se cumplan una serie de condicionantes, ¿no? Pues podría llegar a recuperar la parte del ahorro o generación energética, ¿vale? Comprometido que no se ha alcanzado en el proyecto. Bien, para que ello sea posible,
es necesario, bueno, se propone la incorporación de otro elemento singular, que es la validación técnica por parte de una entidad validadora independiente. Bien, como podéis entender, pues bueno, al final hay una relación contractual entre un cliente y un promotor. Evidentemente tiene que haber, o entendemos que puede haber un valor en la participación de una tercera entidad independiente que sea la que dirima ante la aseguradora en el caso de que el proyecto consiga o no consiga los ahorros comprometidos en el proyecto. En este caso, esta entidad participa de árbitro anualmente, verificando pues, la generación del proyecto y dirimiendo en el caso de que haya desviaciones. Por último, dentro de GoSafe incorporamos una última pata que sería la de la financiación, ¿no? Dentro de GoSafe, como proyecto europeo, hemos recibido financiación, pero esa financiación no está a disposición, lamentablemente. Es decir, no tenemos financiación para proyectos de eficiencia energética, pero sí que tenemos diversas colaboraciones con entidades financieras interesadas en facilitar financiación a través de productos específicos de financiación de eficiencia energética que ponemos a disposición de todos los agentes y colaboradores del proyecto GoSafe. Como comentaba, GoSafe with ESI es un producto que es válido para casi cualquier tipo de tecnología. En este caso, por ejemplo, aquí os traigo algunas de las tecnologías y en particular, pues bueno, haciendo expresa referencia a lo que venimos a presentar hoy, es decir, la aplicación de GoSafe en un proyecto de solar fotovoltaica de autoconsumo. La única limitación es que tengamos una metodología de validación desarrollada por la entidad validadora independiente, pero estamos a la disposición de que cualquier interesado nos proponga pues, otra tecnología que pudiera estar fuera de las que aquí podéis consultar. ¿Cuáles serían los pasos para llevar a cabo la implementación de GoSafe with ESI en un proyecto típico de solar fotovoltaica? Bueno, en primer lugar, evidentemente, pues hay un contacto entre el promotor o el proveedor tecnológico que tiene un proyecto o que está, digamos, promoviendo un proyecto con un cliente, interesándose por la posibilidad de incorporar GoSafe en su proyecto como un valor añadido. Bien, para que esta incorporación sea efectiva, para que haya una activación de ese contrato, bien, como comentaba, en el contrato se recogen las cláusulas, se recoge pues, los periodos de duración del contrato, las partes, cómo va a ser la indemnización y cuál va a ser pues, el monto de la indemnización en el caso de que haya una desviación. Para que este contrato se lleve a cabo la activación, es requisito imprescindible la emisión de una póliza de seguro por parte de la entidad aseguradora que cubra pues, los ahorros energéticos o la generación energética comprometida en el contrato, ¿vale? Y también que la entidad validadora realice un proceso de validación independiente, que luego veremos un poco en qué consiste. Posteriormente, una vez que el contrato está activado y, por lo tanto, digamos que para una instalación fotovoltaica la instalación está generando energía, ¿no? Digamos que entraríamos en la fase de implementación, en la cual, bueno, en este caso, pues es un poco la puesta en marcha y, como comentaba, pues la validación de la instalación una vez instalada, ¿no? Esa sería la fase de implementación. Posteriormente, entraríamos en la fase operacional, donde, como comentaba, una vez que el proyecto está generando ahorros o generando generación energética, pues, bueno, digamos que se lleva a cabo el mantenimiento prescrito por parte del fabricante o el promotor y el proyecto está generando ahorros. Bien, periódicamente, típicamente con un periodo anual, se lleva a cabo la monitorización de la generación energética de la instalación de fotovoltaica, ¿no? Esta monitorización se lleva a cabo por parte de la entidad validadora independiente, por lo tanto, concluyendo en el sí o no, para cada periodo hay una desviación con respecto al compromiso de generación energética adquirido por parte del promotor en el contrato GoSafe with ESI. En el caso, y solo en el caso, de que esta desviación sea positiva, ¿no? Es decir, que haya efectivamente una desviación en la generación energética y por lo tanto en el compromiso económico adquirido por el promotor, se podría llevar a cabo la cobertura del seguro a través de ese certificado de seguro en poder del cliente, en el cual, a primer requerimiento y acompañado de un informe de validación de ahorros por parte de la entidad validadora, la aseguradora, digamos que cubriría por el monto, la desviación, el monto económico correspondiente a la desviación del compromiso de ahorros adquirido en el contrato. Bien, vamos a ver brevemente un poco los diferentes elementos que incorporan o que forman parte de GoSafe. Como comentaba, tenemos el contrato, tenemos el seguro
y tenemos la validación independiente. El contrato lo hemos desarrollado con Cuatrecasas. Es un contrato muy sencillo con el objeto, es un contrato, digamos, desarrollado con la premisa de que sea lo más breve posible, claro y que sea válido para todos los tipos de proyectos que proponemos dentro de GoSafe, ¿no? Este contrato está a disposición de todos vosotros a través de la página web del proyecto y es un contrato donde se recogen por los diferentes elementos que son necesarios dentro de un proyecto GoSafe, es decir, la entidad validadora, el compromiso de generación energética, la desviación de generación energética, etcétera, etcétera, ¿no? El seguro, y quizás el punto más interesante, como os comentaba, es una póliza de seguro que hemos desarrollado con entidades aseguradoras de referencia. En este caso, utiliza un producto que es el seguro de caución. Esa es un poco la limitación principal por la cual la cobertura de seguro no puede dilatarse en más de 5, máximo 6 años, y es un poco por la tipología de producto que se ha escogido. Se ha escogido esta tipología porque sabemos que funciona para ESI dentro de las experiencias previas de ESI en otros países y porque es un producto ágil en su emisión, que no computa de cara al CIRBE y cuyos costes que veremos con posterioridad pues son bastante contenidos. En España estamos colaborando con 2 entidades aseguradoras de referencia dentro del ámbito de la caución, que son Crédito y Caución, dentro del grupo Atradius, y la aseguradora participada por la SEPI, que es CESTE. ¿Cómo funciona el seguro? Bueno, el seguro tiene un mecanismo, digamos, una estructura muy sencilla, en la cual el promotor del proyecto, llamémosle proveedor tecnológico, es la entidad tomadora del seguro, es la entidad, digamos, que asume el riesgo de la garantía que, digamos, la garantía que aporta dentro del contrato GoSafe. Como recordamos, aquí lo que queremos es el principal valor de GoSafe para el cliente final es la aportación, es decir, esa garantía y esa reducción en el riesgo al respecto de la posibilidad del proyecto de generar los retornos económicos del mismo. Por lo tanto, el proveedor será el tomador del seguro. Para ello, la entidad aseguradora pues, hará un análisis de riesgos de la entidad tomadora de seguro, de la entidad proveedora, y si este análisis es positivo, la entidad aseguradora emitirá un seguro, una póliza, digamos, un certificado de seguros que se pondrá a disposición del cliente final como beneficiario del seguro. Por lo tanto, anualmente, en el caso de que no se consiguiesen esos ahorros comprometidos, esa generación energética comprometida, ¿vale? El cliente final, como, digamos, beneficiario de la póliza y receptora del certificado de seguro, podrá ejecutar, como comentamos anteriormente, esta póliza por el importe que no se ha alcanzado, ¿no? Típicamente, para un proyecto de instalación fotovoltaica, en la póliza podríamos llegar a recoger hasta el 100% del compromiso de generación renovable anual del proyecto de generación fotovoltaica, sea con una minoración anual adecuada a la reducción del rendimiento de los paneles. Ahí, pues evidentemente, somos totalmente flexibles a lo que el promotor final quiera asumir como garantía, ¿no? Pero digamos que el proyecto, la póliza, podría llegar a cubrir hasta un 100% de la generación energética comprometida durante ese plazo de 5 años, ¿no? Quiere decir que puede llegar al 100%, pero podríamos quedarnos en un 90, un 95, un 80. Todo ello, evidentemente, tiene que ir acompañado, digamos, equivalente, ¿no? Con lo que los compromisos contractuales que ya el promotor, digamos, está incorporando en sus proyectos, ¿no? O que quiere incorporar. Por último, para que, digamos, ese seguro se pueda ejecutar, como comentaba, es necesario la emisión de un informe de validación por parte de una entidad validadora independiente. En este caso, para los 3 países que participamos dentro del proyecto GoSafe with ESI en Europa, en este caso en España, pero también para Italia y para Portugal, la entidad validadora única para todos los proyectos es la certificadora SGS, que es una, bueno, pues evidentemente una entidad certificadora de prestigio y que aporta seguridad a todas las partes, es decir, a los clientes, a la aseguradora y, bueno, pues también al promotor del proyecto, al que asume la garantía y a otras entidades como pudieran ser pues, las entidades financieras que participasen del proyecto, ¿no? Al final, SGS ha desarrollado una metodología para cada tipología, en este caso una metodología adaptada a los proyectos de generación fotovoltaica de autoconsumo, ¿no? Y participa en diferentes fases del proyecto, ¿no? Participa en la activación del contrato, pues
validando la capacidad del proyecto de generar los ahorros comprometidos, participa en la fase de implementación, es decir, en la puesta en marcha y ejecución de la instalación. Una vez realizada la puesta en marcha, SGS valida que la instalación, digamos, está funcionando y que las características de la instalación son aquellas que se recogían en el contrato, y posteriormente, en la fase de monitorización de ahorros, de manera anual, realiza la validación de la generación energética del proyecto, ¿no? Evaluando, por tanto, si o no hay una desviación en el compromiso recogido en el contrato GoSafe. También comentar que potencialmente existe la figura de un arbitraje adicional que puede ser requerido por ambas partes, es decir, tanto por parte del promotor como por parte del cliente final. En el caso de que en alguna de las informes anuales existiese algún tipo de desacuerdo entre cliente y promotor, se puede solicitar la participación de SGS a través de un arbitraje adicional, ¿no? Comentar que la metodología se ha desarrollado baseada en el estándar internacional IPMVP de medida de verificación de ahorros, de la cual Energy Lab es el representante de las formaciones en España, ¿vale? Y también es una de las razones en las que participamos en este proyecto, ¿no? Comentando brevemente, y puesto que no me quiero extender mucho más, la participación de SGS, ¿no? En este caso para una instalación fotovoltaica, como comentaba, está dividida en 3 partes. La validación de proyecto, y sin entrar en detalle, digamos, de fórmulas, básicamente lo que se hace es una comprobación que la generación energética, kilovatios hora y traducidos a euros con el coste que quiera asumir el promotor, evidentemente, ¿no? Entre el promotor y el cliente, pues que esa generación comprometida, digamos que desde el punto de vista del rendimiento nominal de los paneles, la irradiancia que propone para la ubicación de la instalación, pues digamos que coincide. No es una due diligence, técnica, simplemente es una comprobación de que el proyecto tiene la capacidad de generar esos retornos económicos que estamos recogiendo en el contrato. Posteriormente, en la validación operacional de la instalación se hace, digamos, una comprobación, checklist de una serie de elementos que la entidad validadora comprueba que forman parte de la instalación, pues que las características del inversor, el sistema de monitorización coinciden, o que hay un sistema de monitorización instalado, que las características de la instalación coinciden con aquellas recogidas en el contrato, etcétera, etcétera. Por último, y de manera anual se realiza a cabo el cálculo del informe de generación renovable del proyecto y, por tanto, el cálculo de las desviaciones de proyecto. Esta desviación en kilovatios hora pues será calculada por parte de SGS, tomando en cuenta pues, los valores del contador inteligente asociado al proyecto fotovoltaico, además de tener en cuenta pues, la metodología específica desarrollada por SGS para los proyectos fotovoltaicos. Por último, esta desviación anual se calculará como la diferencia entre la generación energética comprometida y la generación anual alcanzada. Por lo tanto, en el caso de que esa desviación sea positiva, se llevará a cabo, digamos, la ejecución o el pago de la indemnización económica prevista en el contrato a través de, digamos, con el precio recogido en el contrato y la desviación, digamos, calculada por parte de SGS. Con esto un poco cubro todos los elementos. Entiendo que puedan surgir algún tipo de pregunta, que, bueno, quizás yo también podía contestar algún punto que me he dejado, ¿no? Como por ejemplo relacionado con, antes de que participe el moderador, quizás una de las preguntas más importantes esté relacionada con el coste de incorporar GoSafe en un proyecto, ¿no? Como os comentaba, los elementos que forman parte de este mecanismo GoSafe son fundamentalmente 4, ¿no? Pero dejando al margen la financiación, que es algo opcional. Los elementos, digamos, que tienen que formar sí o sí parte de un proyecto GoSafe son el contrato, que está puesto a disposición y, por lo tanto, de manera gratuita para todos los interesados en incorporar un proyecto GoSafe, y luego los 2 elementos, digamos, singulares de valor, que son la póliza de seguros y la participación de la entidad validadora independiente. Bueno, por resumir, la entidad, digamos, la póliza tendría un coste aproximado de entre un 1,5%, ¿vale? En torno al 1,5, máximo 1,7, 2% del compromiso, digamos, de generación renovable, la cuantía máxima recogida en el seguro, es decir, bueno, pues
si la cuantía de generación, o sea, la generación renovable durante 5 años es X kilovatios hora, traducidos a euros a un precio X, bueno, pues esa indemnización máxima, el coste de la póliza será un 1,5% de esa indemnización máxima. Y el otro elemento singular de valor sería la participación de la entidad validadora independiente en esas 3 fases, en la validación del proyecto, en la validación de la instalación y en la validación anual de los ahorros. Tiene un coste fijo estándar para todos los proyectos de aproximadamente 2.800 euros. Por lo tanto, entendemos que Go Safe with ESI tiene un coste, bueno, que para proyectos de alrededor que superen el entorno de los 60.000 euros, digamos, de ahorros alcanzados en esos 5 años, ¿no? Pues puede empezar a tener sentido la aportación de valor que aporta con respecto a un proyecto que no pudiera o que no incorporase una fórmula de garantía como pueda ser Go Safe with ESI. Y con esto finalizo mi presentación y quedo a disposición de cualquier interesado en cualquier pregunta que nos quiera hacer llegar, bien ahora o bien a través de, bueno, el correo, el teléfono y el contacto que tenéis en la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno, lo dicho, lo que acaba de mencionar, que cualquier pregunta, pues le podéis contactar directamente, pero muy interesante, sobre todo tu presentación. Justo lo que hablábamos con Jacobo Llerenas, imprescindible la colaboración público-privada para desarrollar todos estos proyectos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Nosotros dentro del mecanismo, evidentemente, como comentaba, pues no damos financiación, ¿no? a fondo perdido, porque es algo que a veces cuando dices participas en un proyecto europeo, ¿no? y la gente dice, bueno, pues lo asocia con programas de financiación de energías renovables, eficiencia energética, ¿no? Nosotros no damos financiación como tal para proyectos, pero sí que el mecanismo lo hemos desarrollado para que sea complementario con cualquier tipo de programa, ¿no? Tanto autonómico como nacional como europeo, donde se aporte financiación para proyectos de eficiencia energética. Y comentar que por parte de las entidades financiadoras también ven como interesante y valor añadido la posibilidad de la existencia de un seguro que garantice, digamos, la generación económica asociada a un proyecto, ¿no? De hecho, en algún caso se han interesado por la posibilidad de ser ellos los beneficiarios de ese seguro, ¿no? Claro. Con lo cual, pues bueno, en todo caso es necesaria la participación de diferentes agentes, ¿no? Y nosotros pues nos ponemos a disposición de cualquier interesado para poder, bueno, pues dinamizar este instrumento. Bueno, pues como veis, Energy Lab al final ejerciendo de nexo de unión para que todos estos objetivos de eficiencia energética se desarrollen y nosotros, al igual que FIE Virtual Congress, ejerce de hub en el que concentramos toda esta información. Gerardo, darte las gracias por segundo año consecutivo y esperamos verte el próximo año. Por supuesto, los podéis visitar también y contactar con Gerardo dentro de la feria de FIE Eficiencia 2021. Nos vemos pronto, Gerardo. Muchas gracias, así espero.